Muy bien. Siendo exactamente las 9:25 de la mañana del día viernes 5 de abril del año 2013, se da por iniciada esta sesión del Grupo de Trabajo Seguimiento a las Adquisiciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, con la presencia hasta el momento de los señores congresistas Heriberto Benítez y Tomás Zamudio. Evidentemente, existiendo el quórum respectivo, se da inicio a esta tercera sesión ordinaria del Grupo de Trabajo, repito, encargado de seguimiento a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y Policiales por el periodo legislativo 2012-2013. Aprobación del acta. Consta de sus carpetas, señores congresistas, el acta de la sesión anterior de fecha 12 de diciembre del 2012, la que solicito sea verificada y aprobada, salvo que consideren que debería de haber algún tipo de modificación. Como ustedes saben, el día 12 de diciembre del 2012 estuvo presente el viceministro de Recursos de Defensa del Ministerio de Defensa, Jack Balaquivi Álvarez, el cual expuso en aquella fecha sobre la situación actual de las adquisiciones y armamentos. Asimismo, en días anteriores también estuvo el embajador de Gran Bretaña, el embajador de Inglaterra, hablando sobre la empresa británica Surrey Satellite Technology, junto con sus técnicos para la implementación del sistema satelital peruano. Entonces, salvo que hubiera alguna modificación al acta anterior, algún desacuerdo en algún extremo del acta, pasamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Los congresistas que están de acuerdo levantarán su mano. Aprobado por unanimidad. Sección despacho. Documentos recibidos y remitidos. En sus carpetas de trabajo encontrarán el cuadro de los documentos ingresados del grupo de trabajo desde el día 21 de diciembre del 2012 hasta la fecha. Los señores congresistas que deseen alguno de estos documentos, sírvanse a mencionarlo a efectos que se le proporcione una copia. Sección informes. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, este es el momento procedimental para poder hacerlo. Sección pedidos. Presidente. Sí, congresista Heriberto Benítez. Sí, presidente, yo quisiera formular un pedido para que a raíz de una información que ha aparecido el día de hoy en el diario La República, si no me equivoco, respecto a ciertas adquisiciones secretas y sospechosas que se habían realizado en el gobierno anterior. Como nosotros tenemos la facultad de ejercer control político, fiscalización, y parte del tema de trabajo que debemos desarrollar son las adquisiciones que se pueden dar en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional, yo solicitaría, presidente, que podamos oficiar al ministro de Defensa para que nos pueda remitir la documentación pertinente relacionada a las adquisiciones secretas que se llevaron a cabo durante el periodo anterior, a fin de evaluarlas y poder tomar alguna decisión, ya que si hubiera algo que violente las normas, podríamos pronunciarnos, presidente. Gracias. Gracias, congresista Benítez. Haciendo la pregunta, el gobierno anterior del presidente Alan García, ¿sabe usted el año, la fecha más o menos? En el diario de hoy ha aparecido que durante ese periodo se han efectuado compras por un monto determinado que implica millones de soles. Ha salido una información. Entonces, sería bueno, presidente, que en base a lo que ha aparecido hoy se le oficie al ministro de Defensa para que nos remita y luego continuar con nuestro trabajo, porque no solo deberíamos concentrarnos en el actual gobierno, que si bien es cierto es importante ver qué adquisiciones se hacen ahora,
también hay que ver lo anterior porque viene arrastrando un probable hecho de corrupción. Tal vez, señor presidente. Gracias. De acuerdo con su pedido, se toma nota y se procederá a oficiar por Secretaría Técnica al Ministro de Defensa para su informe respectivo. Gracias, congresista Benítez. Congresista Zamudio. Presidente, buenos días. Para señalar, para completar y redondear el planteamiento del congresista Heriberto Benítez, yo solicitaría que se solicite ese informe tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Interior de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los últimos 5 años, para tener un archivo documentario necesario para ver, no solamente verificar esa denuncia periodística que hace mención el congresista Benítez, sino ver si existen otras irregularidades en otras adquisiciones. Gracias, presidente. Se toma nota y se estará efectuando el petitorio a través de la Secretaría Técnica. Gracias, congresista Zamudio. Muy bien. Señores congresistas, se les remitió el día 1 de abril del presente año, junto con la citación para esta sesión, un proyecto de plan de trabajo donde se expone de manera general las actividades de este grupo de trabajo para el periodo anual 2012-2013. Este proyecto de plan también se encuentra en sus carpetas de trabajo. Este documento está alineado, como ustedes saben, con los objetivos trazados en el plan de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, así como con las funciones establecidas en el reglamento del Congreso y la Constitución Política del Estado. En este plan se han descrito los objetivos generales y específicos del grupo de trabajo y propone una programación de las actividades básicas en el ámbito de la función de fiscalización, como son las que se señalan evidentemente en dicho plan, que ahora lo vamos a leer resumidamente. Perfecto. Está informar sobre el proceso de creación, planificación, justificación de sustento y aprobación del Plan Estratégico de Compras de la Policía Nacional del Perú. Informar sobre el proceso de implementación del SUCAMEC, Superintendencia Nacional de Migraciones. Informar sobre las adquisiciones relacionadas en el fortalecimiento y la modernización del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional y la función criminalística policial. Informar sobre los bienes y servicios adquiridos bajo los criterios de secreto u orden interno. Informar sobre ese proceso de selección y destino de los bienes que son dados de baja, así como las pérdidas y los ingresos obtenidos por este proceso. Informar sobre las adquisiciones efectuadas y programas con motivo de la modernización, función de criminalística policial. E informar sobre las adquisiciones efectuadas y programadas relacionadas con el fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú. Implementación del grupo Terna, sistema de videovigilancia, sistema digital de comunicación radial. Tetra, 2 patrulleros inteligentes. Creo que son temas además de conocimiento público y que están en el ambiente de la opinión pública y la ciudadanía, ¿no? Patrulleros inteligentes, sistemas de videovigilancia, el famoso grupo Tetra, etc. Informar además sobre cualquier irregularidad que pudieran detectarse con motivo de las adquisiciones hechas o programadas en cumplimiento de las normas aprobadas para el fortalecimiento de la modernización de las Fuerzas Armadas y Policiales. Hay que acordarse que el Congreso de la República, el Pleno, en el mes de agosto le otorgó facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo por un plazo determinado que ya se cumplió en el mes de noviembre del año pasado aproximadamente. Informar, esto es en la segunda semana de abril. La tercera semana de abril, informar sobre el proceso de creación, planificación y justificación del sustento y aprobación del plan estratégico de las compras del sector defensa. Informar, esto es todo lo que es Ministerio de Defensa, por si acaso, el anterior era Ministerio del Interior. Informar sobre el proceso de implementación SEDENA, informar sobre las adquisiciones hechas y programadas con motivo del fortalecimiento y modernización del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. Informar sobre las adquisiciones y servicios contratados o programados para el BRAEN. Informar sobre los contratos celebrados o programados bajo la modalidad de compensaciones industriales y sociales, offset, así como el estado situacional de dichas compensaciones. Informar sobre el proceso de selección y destino, los bienes que son dados de baja, así como las pérdidas y los ingresos obtenidos por este proceso. Otros informes que pudieran ser relevantes a los fines de los grupos de trabajo. Esto es abril. Y la segunda semana de mayo, director de Dirección Nacional de Inteligencia, informar sobre las adquisiciones efectuadas y programadas con motivo del fortalecimiento y la modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Contralor General de la República tendrá que informar sobre todos los actos de control efectuados y resultados de los mismos en relación a las adquisiciones hechas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú
efectuadas en cumplimiento de las normas aprobadas para la modernización y fortalecimiento de la Fuerza Armada, PNP. Asimismo, informar ya la tercera semana de mayo, jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, informar sobre el proceso que se aplica para las compras de las Fuerzas Armadas y los primeros resultados de esta experiencia. Y la primera semana de junio, comandante general de la Marina de Guerra del Perú, informar sobre las adquisiciones efectuadas, programadas relacionadas con el fortalecimiento de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, informar sobre las contrataciones efectuadas por las Fuerzas Armadas con la empresa CIMA relativas a la industria naval, informar sobre las adquisiciones efectuadas y programadas relacionadas con el fortalecimiento y modernización de la Marina de Guerra del Perú. Y en cuanto a la visita del Comandante General del Ejército del Perú, informar sobre las adquisiciones efectuadas y programadas relacionadas con el fortalecimiento y modernización del Ejército del Perú. La segunda semana de junio se invitaría al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú para que informe sobre las adquisiciones efectuadas y programadas relacionadas con el fortalecimiento y modernización de la Fuerza Armada del Perú, en este caso la Fuerza Aérea. Por razones de fuerza mayor, podrán modificarse las fechas de las sesiones previstas, en cuyo caso se comunicará oportunamente a los miembros del grupo de trabajo sobre la nueva fecha prevista para el desarrollo de las sesiones programadas. Diligencias externas de considerarse pertinentes se podrán acordar la realización de visitas presenciales a las diferentes instalaciones del Ministerio de Defensa del Perú, Ministerio del Interior, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y los órganos componentes del SINA, entre otras. Aunque claro, es cierto que ya el presidente de la Comisión de Defensa, José Urquizo Maya, elabora de manera continua estas visitas y las realiza con la Comisión de Defensa y Orden Interno, Defensa Nacional y Orden Interno, que nosotros integramos. Otras actividades, por realizarse otro tipo de actividades como audiencias, mesas de trabajo, sesiones descentralizadas, u otro que el grupo de trabajo considera apropiadas para el cumplimiento de sus objetivos. Me parece, señores miembros de la Comisión, que es una interesante cronograma de trabajo, un plan de trabajo creo que importante, porque además estamos proponiéndonos como metas determinadas fechas que, como es obvio, pueden ser cambiadas, pero también pueden ser direccionadas, dependiendo la viabilidad y la carga de trabajo, las posibilidades de dichos funcionarios. Estamos proponiendo que en la segunda semana de abril venga a este recinto, convocado por esta subcomisión de trabajo, el ministro del Interior, así como los especialistas en temas de defensa nacional y seguridad interna, que la tercera semana de abril esté presente el ministro de Defensa, en la segunda semana de mayo el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como el Contralor General de la República, el señor Fuad Curi Zarzar, la tercera semana de mayo el jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y la primera semana de junio tanto el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú como el Comandante General del Ejército del Perú. Entonces creo, señores miembros, y el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú la segunda semana de junio, fecha en que se acabaría la presente legislatura. Es por eso que nos parece bastante viable que dichos funcionarios públicos de gran envergadura, que pertenecen a las Fuerzas Armadas y policiales y administrativas, como el caso del Contralor General de la República, estén presentes para poder informar al seno de esta subcomisión las preguntas que le hagamos y sobre todo en base a este plan de trabajo que creemos nosotros es bastante serio. Es cierto que esto puede ser mejorado, puede ser cambiado, seguramente en alguna oportunidad algún miembro, algún ministro no va a poder venir, pero en todo caso se puede reprogramar las fechas según los calendarios de cada uno de los que tengan los señores congresistas. Este es el plan de trabajo que les quería comentar, se los he leído, y no sé si los señores congresistas tienen alguna tingencia, alguna observación para poderla debatir el día de hoy. Congresista Benítez. Sí, presidente. En principio me parece importante y cuenta con mi respaldo el plan de trabajo, el proyecto elaborado. Creo que así podremos ir aclarando muchas cosas y sobre todo viendo la labor que han cumplido tanto el sector defensa, interior, como la propia Contraloría General de la República, donde incluso ahora último se han conocido denuncias graves que han hecho y que ya las está investigando la Comisión de Fiscalización. La única inquietud que podría haber, presidente, es
respecto al plan de trabajo cuando se refiere a obtener información secreta relacionada al servicio de inteligencia, porque tenemos entendido que hay un decreto legislativo que se aprobó por este Congreso relacionado al servicio de inteligencia y donde específicamente se dice que el director de inteligencia debe dar cuenta al presidente del Consejo de Ministros y a la Comisión de Inteligencia para que ejerza el control político. Entonces, lo que habría que determinar es si, a pesar que la ley especial establece que el control político de las compras secretas que realiza el Servicio de Inteligencia la hace la Comisión de Inteligencia del Congreso, nosotros podríamos a su vez también pedir documentación o investigar, porque no vaya a ser que solicitemos y después Inteligencia nos diga, no, usted no le puedo dar porque la ley no me permite y eso tengo que dárselo a la Comisión de Inteligencia. Solo esa parte, presidente, habría que precisarla para que mañana nadie nos evite dar información bajo el pretexto de la existencia de una norma que no permitiría que eso se haga, ¿no? O en todo caso, si detectáramos algo, ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Comisión de Inteligencia del Congreso para que ellos hagan la investigación pertinente. Esa sería la inquietud, presidente, que tengo, pero en lo demás creo que el proyecto de trabajo está bien y yo le voy a dar mi voto a favor para que ya empecemos a desarrollar las actividades. Gracias, presidente. Gracias, congresista Benítez. Se hará en todo caso la consulta respectiva y en todo caso se tomará nota de lo acotado en su intervención. Congresista Zamudio. Y simplemente, presidente, para manifestar mi respaldo total al plan de trabajo elaborado. Me parece que se ha puesto en todos los extremos, en todas las actividades a realizar. Y si hubiera alguna cuestión de coyuntura, yo creo que por acuerdo del grupo de trabajo podríamos nosotros incrementar o aumentar alguna diligencia que se haya omitido. Gracias, presidente. Se da la bienvenida. Una pequeña interrupción. ¿Sí? Sí, ahorita. Bien, se saluda la presencia de la congresista Lourdes Alcorta. Solamente para resumir, congresista Alcorta, hemos estado exponiendo sobre el plan de trabajo que se lo enviamos a los despachos de los miembros de esta subcomisión. Se han realizado algunas intervenciones y se va a aprobar el plan de trabajo el día de hoy, que es bastante extenso, ¿no?, y detallado, ¿no?, con un cronograma de invitaciones a diferentes ministros, militares, jefes de las Fuerzas Armadas y policiales, para que respondan las preguntas de los señores congresistas de esta comisión e informen fundamentalmente sobre las compras y adquisiciones del Estado, compras secretas, entre otras. En todo caso, si usted tuviera alguna tingencia, lo podrá realizar. Gracias, presidente. Buenos días. Sorry, lo que pasa es que me han hecho una tomografía en el ojo, entonces que no sabía que existía y vengo de allí, tengo un problema en el ojo izquierdo. Sí, lo que quería puntualizar eran dos cosas, ¿no? Sobre la compra de nube, que el otro día yo tenía entendido que ya se había agotado todas esas compras que vienen del periodo anterior, que fueron 650 millones de dólares, pero otro día en una reunión en la Comisión de Defensa nos enteramos que no se había agotado todo el dinero. El 70% de ese presupuesto del núcleo básico eficaz se dio a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, el 70%, y lo demás se sigue concretando. Y lo otro, sí, interés enorme en dos cosas importantes sobre el tema de compras secretas. En otros países, como en el Congreso americano, tanto en la Comisión, en la Cámara de Senadores y Diputados, hay una comisión reservada, secreta, que la manejan 3 miembros. No estoy segura si son 2 del oficialismo y 1 de la oposición o al revés, donde todo esto se informa, inclusive los dineros para determinados objetivos de información, se manejan en forma muy reservada, muy secreta. No hay actas, es un juramento que se hace especial, no entran celulares, no entran teléfonos. Entonces creo que también podremos entrar un poco en esa situación para que las cosas las cosas funcionen bien y no tengamos dentro de unos años que hubo una malversación o un problema.
No, sí podemos establecer una cosa como esa, ¿no? Tanto en inteligencia como en cuestión de defensa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Se tomará nota de manera literal, además se está grabando la sesión del día de hoy, como siempre, salvo que sea reservado, en este caso no, se tomará nota de la tingencia de la señora congresista Lourdes Alcorta para poder incluirlo dentro del plan de trabajo. Bueno, pasemos a la votación. Los que estemos de acuerdo con aprobar el plan de trabajo, periodo 2012-2013, por favor, sírvanse levantar la mano. Muy bien. Aprobado por unanimidad, congresistas Heriberto Benítez, Lourdes Alcorta y Tomás Zamudio, quien habla, quien preside la subcomisión, Omar Chejae. Aprobamos por unanimidad el plan de trabajo. Queda aprobado. Con las atingencias que han hecho los señores congresistas. Muy bien. Se propone... Sí, cómo no. Adelante. Me está haciendo ver mi asesora con respecto a una observación que también ha hecho el congresista Heriberto Benítez con respecto a la información que sería competencia de la Comisión de Inteligencia. Yo no sé, eso habría que resolverlo, no sé bajo qué paraguas o argumentos se está viendo esta situación y acabamos de aprobarla. Entonces sería bueno que la asesoría de esta comisión nos pueda confirmar el hecho, ¿no? Porque también hay un problema que se cruza, creo que el señor Samuel también lo conoce, que el reglamento de inteligencia se consulta a defensa y que creo que tampoco debe ser así. Cada uno tiene su propio reglamento y cuando hay un reglamento se aplica el del Pleno. Pero en el caso de inteligencia, creo, por la información, y no sé si en relaciones exteriores la situación es diferente, sería bueno que nos la confirmara. Gracias. Propongo entonces de una vez para aprobarse, una vez aprobó el plan de trabajo, excluir ese acápite. ¿Sí? ¿Les parece? Congresista Benítez, Zamudio, ¿sí? Entonces, esa tingencia va a ser excluida